Somos estudiantes de medicina veterinaria y hoy tenemos un tema bastante interesante y a la vez un tema bastante complicado desde el punto de vista ético. En esta ocasión me acompañan Catherine Valenzuela, Antonia Villalobos, Antonia Ponce, Muriel Rojas y yo, el presentador Matías López. El caso del que les vamos a hablar hoy se trata de un ovejero alemán de 4 años, diagnosticado con displasia cadera y una luxación coxofemoral derecha. Tras hacer el diagnóstico, se decidió intervenir quirúrgicamente para extirpar la cabeza del fémur derecho. Para los que no estén tan familiarizados con el tema, la displasia cadera es un problema que afecta a las articulaciones de la cadera de los perros. En términos simples, significa que la cavidad donde se encaja la cabeza del fémur no se desarrolla correctamente. Por ende, en vez de tener un ajuste perfecto, donde la cabeza del fémur puede moverse normalmente, en vez de eso se va a mover demasiado y puede generar problemas de dolor, ¿cierto? Y problemas de movilidad. Normalmente esto se presenta en razas grandes y puede ser hereditario. Así que imagínense la angustia que puede sentir un perro de no poder jugar o correr como debería. En cuanto a la luxación coxofemoral derecha, ocurre cuando la cabeza del fémur se sale de su lugar en la articulación de la cadera. Es como si, por así decirlo, una pieza del rompecabezas como que ya no encaja y eso causa muchísimo malestar y por ende va a afectar la capacidad para moverse. Es un problema serio que también va a necesitar atención inmediata. Así que después de que se hicieran los exámenes y confirmáramos los diagnósticos, el equipo veterinario decide que lo mejor es hacer una intervención quirúrgica para extirpar la cabeza del fémur derecho. Por ende, en vez de intentar reparar la articulación dañada, optan por ayudar a aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida del perro al quitar esa parte que está causando problemas. El problema es el siguiente. En la cirugía, el veterinario extirpó la cabeza del fémur izquierdo, cometiendo un error que fue detectado después de la operación, es decir, cuando el perro ya estaba en su recuperación. Este es un caso que trae a la mesa muchas cuestiones sobre el papel de la ética en la práctica veterinaria y también por eso nosotros hemos preparado una discusión en torno a varias preguntas clave que nos podrían ayudar a reflexionar bastante sobre lo que sucedió. Así es, hoy vamos a profundizar en las causas, los responsables, las buenas prácticas que sometieron, las virtudes que no se pusieron en práctica y por sobre todo la falta de amor en la verdad que presentó el caso. Vamos a comenzar con la siguiente y primera pregunta. ¿Cuál es la principal causa del problema? Mira, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la causa principal se relaciona más que nada con una falla en la verificación de los procedimientos preoperatorios. Porque en una cirugía como esta existen varios momentos claves donde el equipo quirúrgico debe confirmar el lado en que se va a operar. Aquí parece que esta confirmación no se hizo correctamente, quizás hubo una confusión entre los registros o un malentendido durante la planificación. Yo también estoy de acuerdo con mi compañera. El procedimiento de chequeo cruzado en el que se revisa el lado afectado debería en realidad haberse realizado más de una vez. Y no es solo responsabilidad del veterinario principal, sino de todo el equipo quirúrgico en realidad. Entonces, cada miembro de ese equipo debe tener claro el diagnóstico y también el lado correcto antes de intervenir, claramente. Exacto. Si hubiera habido un protocolo estricto, quizás como marcar físicamente el lado que iba a ser intervenido, es probable que el error se hubiera evitado. Estas fallas de comunicación y organización dentro del quirófano son más comunes de lo que me gustaría admitir, pero son justamente las que debemos prevenir con un enfoque ético y meticuloso. Y además, igual, acotando como un poco más lo que dijeron las niñas, la displasia y las luxaciones coxofemorales son problemas súper comunes en algunas razas, como por ejemplo el pastor alemán. Por ende, igual deberíamos estar preparados para este tipo de intervenciones, sobre todo con un sistema de respaldo que asegure que no se cometan errores de este tipo y que los evite. Yo encuentro, o en mi opinión, puede haber habido un exceso de confianza en el procedimiento y esto puede haber llevado a descuidos. La segunda pregunta que tenemos dice lo siguiente. ¿Quiénes son los responsables de lo sucedido? Más que nada, en términos de responsabilidad, el veterinario claramente a cargo de la cirugía es el principal responsable, porque él o ella tenía la última palabra y debió haber revisado todos los detalles antes de hacer esa cirugía. Y dicho esto, la responsabilidad no recae solo en él o ella, sino que en todo el equipo quirúrgico, en los asistentes, en cualquier otra persona involucrada en la cirugía
que finalmente también comparten parte de esa responsabilidad. Eso es cierto, pero también me pregunto si hubo alguna falla sistémica dentro de la clínica. ¿Existía realmente un protocolo claro para evitar errores de este tipo? Si no es así, también podríamos culpar a la gestión de la clínica por no haber implementado normas más estrictas de seguridad y revisión preoperatoria. A veces la presión por realizar procedimientos rápidamente o también la sobrecarga de trabajo puede contribuir a este tipo de errores. Absolutamente, o sea, la cultura dentro de la clínica puede jugar un papel muy grande. Si bien los médicos o el equipo sienten que deben apresurarse o que no hay tiempo para revisar adecuadamente los procedimientos, el riesgo de errores en este caso, como vemos, aumenta considerablemente. Entonces, aunque el veterinario principal es responsable de la cirugía, también hay que considerar mucho si el entorno clínico permitió este tipo de error. Mira, también podríamos hablar de la responsabilidad del paciente, o mejor dicho, del dueño del paciente. Aunque en menor medida, los dueños también deben estar informados y al tanto de los procedimientos que se le realiza a su mascota. Quizás tal vez un doble chequeo por parte del dueño o una mayor comunicación con el veterinario hubiera ayudado a detectar el error antes. Cierto, pero ¿qué hubiese podido ser distinto si hubiera existido una buena práctica ética? Una buena práctica ética implica no solo seguir los procedimientos técnicos, sino que también asegurarse de que todas las decisiones y acciones sean lo mejor para el paciente. Si el veterinario hubiera tomado más tiempo para revisar el lado correcto de la cirugía, habría demostrado un mayor compromiso con la ética de la profesión, y este error se podría haber evitado. Sí, vos toda la razón. Y aparte que también aclarar que en una clínica que tenga buenas prácticas éticas debería haber una cultura de doble chequeo constante, donde estemos involucrando todo el tiempo a todo el equipo en el proceso de la toma de decisiones y además nos aseguremos de que tengamos una comunicación clara y asertiva en todo momento porque es súper importante. Todos deberían haber estado en la misma página y conscientes del diagnóstico preciso del paciente. Exactamente. Además, hay que hablar del concepto de responsabilidad moral en las decisiones médicas. El veterinario debía sentir la responsabilidad de no solo actuar con destreza técnica, sino también con una fuerte ética profesional que lo impulse a verificar cada detalle, por más obvio que pareciera. En la ética veterinaria siempre debemos priorizar el bienestar del paciente, lo cual no se logró aquí. Ahora ya sabiendo más sobre el tema, ¿qué virtudes y factores morales no se ponen en práctica? Bueno, en mi opinión, ni la prudencia ni la diligencia fueron virtudes que se ocuparon en este caso. Encuentro que son virtudes que son muy importantes en una práctica médica y que en este caso no estuvieron. La prudencia yo encuentro que hubiera evitado el actuar apresurado o con poca confirmación, y la diligencia yo creo que habría impulsado al equipo un poquito a revisar repetidamente los datos antes de iniciar la cirugía y evitar todos los errores que se cometieron. Igual hay que tener en cuenta que hay una gran falta de responsabilidad. Y si hablamos de la ética veterinaria, la responsabilidad no solo implica realizar el procedimiento, sino que hacerlo con el máximo cuidado posible. Cualquier falta de responsabilidad en estos procedimientos puede tener graves consecuencias, como en el caso del paciente que ocurrió lo que ya todos sabemos. No, y aparte que encuentro que la compasión, que también es una virtud súper importante, no se aplicó del todo en esta situación. O sea, básicamente cuando hablamos de ser compasivo, no hablamos solamente de cuidar al animal, sino que también evitamos cualquier error que pueda generarle más dolor o complicaciones innecesarias. Al final, el perro tuvo que pasar por una cirugía que no correspondía y obviamente aumentó su sufrimiento, que es peor. Es bastante cierto. Y en cuanto a la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la falta de amor a la verdad? Yo opino que la falta de amor a la verdad se manifiesta en este caso cuando no enfrenta el error de inmediato. Una vez que el veterinario se da cuenta de que se equivocó en extirpar la cabeza del fémur incorrecto, debió haberle comunicado inmediatamente al equipo y al dueño, pero se ve que este esperó hasta que se recuperara. Y como bien sabemos, una recuperación no es de un día para otro, así que tuvo que haber pasado bastante tiempo para darse cuenta y admitir su error. Toda la razón, niños. Y aparte que aclarar que el valor de la verdad, yo encuentro que también tiene que ver con el compromiso con una mejora continua. Si nosotros no aceptamos los errores que cometemos, no vamos a aprender de ellos.
Este veterinario yo encuentro que en vez de simplemente seguir adelante, debió haber buscado maneras de corregir el error apenas ocurrió y haberse asegurado de que se tomaran medidas para que algo así no vuelva a ocurrir nunca más, porque al final estaba poniendo en juego la integridad de un paciente. Bueno, y como último punto, así como para la conclusión, recordar que los médicos veterinarios tenemos un compromiso no solamente con la salud de los animales, sino que también lo tenemos con mantener una conducta ética impecable, que implica ser transparentes, responsables y diligentes en cada aspecto de nuestro trabajo, porque al final estamos trabajando con animales. Así es. Esperamos que este análisis pueda ayudar a otros a reflexionar sobre la gran importancia de seguir buenas prácticas éticas y a recordar que siempre debemos actuar con amor a la verdad. Y eso más que nada, le doy las gracias a todos por escucharnos. Y si tienen algún comentario o pregunta, no duden en decírnoslo. Y nos vemos en la próxima.